Todos pueden ver la pantalla. Así es, Lice. Sí, Lisa, buen día. Buen día, gracias. Bueno, ayer habíamos quedado acá, ¿no? Sí, Ok. Todos pudieron descargar el archivo. sí, Bien. ¿Alguno tuvo la oportunidad o la curiosidad de ingresar a la plataforma? Específicamente a la unidad, a curiosear. sí. Bien, bien. Creo que este archivo también está como, como un adjunto y la lección en realidad tiene un poquito más de bla bla, para ser sincero, un poco más de ¿Teoría? no, de formato, no, en realidad no es de fondo. Toda la información, o todo lo importante creo que está en este documento. El otro tiene 2 o 3 videos de YouTube, ¿no? Para hacerlo más interactivo, básicamente. Tiene más de bonito, pero en realidad todo el contenido está acá, ¿no? Bien, vamos a hacerlo más. Ok, ya. Bueno, estábamos en la última regla de cifra significativa. Básicamente habla de operaciones. Bueno, en realidad todas son operaciones, ¿no? O resultados de alguna operación. Pero aquí habla específicamente de multiplicación y división. Y la premisa para esta parte es que tanto en multiplicación y división deben contener tantas cifras significativas como el número con la menor cantidad de cifras significativas. En español sería, si ustedes van a tener una operación, ya sea de multiplicación o división, el resultado de esa operación debe tener la misma cantidad de cifras significativas que el valor más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces ya el resultado va a estar predeterminado por el número más chiquito, si quieren verlo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, y aquí les da el ejemplo de un valor que va a ser 12,234, que ya contiene 5 cifras significativas, y lo va a multiplicar por 20, por 20,0, ¿no? Y 20,0 contiene 3 cifras significativas, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado, más allá de cuál sea el valor, ya va a contener 3 cifras significativas, por más extenso o por más este, decimales pueda contener, ¿de acuerdo? Entonces ya el resultado, más allá de cuál sea, debe contener 3 cifras significativas, ¿de acuerdo? Bien. Y hay otro segundo ejemplo que es 2,8, que contiene 2 cifras significativas, por 1,27, que contiene 3. Entonces el resultado ya sé que debe contener 2 cifras significativas. Entonces simplemente hacen el ejercicio y si se fijan aquí ya viene a redondear, ¿no? En los 2 ejemplos ya los va redondeando, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar sobre las reglas de redondeo.
no tiene mucha, o sea, no hay mucho donde perderse, ¿de acuerdo? Con las reglas de redondeo, pero sí hay que tener eh, ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Generalmente que, el número clave, si quieren verlo, va a ser el 5, ¿sí? No digo que todo gira alrededor del 5, pero sí es el que da la pauta como que si el valor va a crecer, sea para arriba de 5, si se va a mantener entre 5 por debajo, ¿de acuerdo? Bien. Y hablando sobre las reglas de redondeo, dice que si la cifra que se va a omitir es menor que 5, el dígito precedente queda intacto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo voy a hacer. Ok. Todos pueden ver el valor, el primer valor que está en este verde, 5,834. Sí, sí. Sí se Sí, ve. Ok, entonces, fíjense. Pide redondear a 3 cifras significativas, ¿de acuerdo? A 3 cifras significativas. El valor contiene 4 cifras significativas. Quiere decir que yo debo redondear hasta 3. Entonces, según esta regla, dice que si este valor, el último valor, es menor a 5, y 4 es menor a 5, el dígito precedente, el número 3, este es el precedente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos me siguen acá? Esto es importante. Sí, listo. Sí, sí, sí. Sí, 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 listo. Ok. Dice, si este valor, no importa cuál sea, es menor a 5, el dígito precedente queda intacto. Quiere decir que no incrementa en su valor. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la regla. Entonces, 5 es menor a 4, sí. Entonces, el valor precedente queda intacto. Y el número redondeado queda en 5,83. ¿De acuerdo? Y ya contiene 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora vamos al siguiente. Lo mismo. Debemos redondear a 3 cifras significativas. Y el valor es 2,174. Básicamente es lo mismo. Me posiciono en el último valor. Me posiciono en el último valor. Y aplico la regla. 4 es menor a 5, sí. Entonces, el valor precedente, 7, ¿de acuerdo? Este valor precedente se mantiene intacto. Entonces, el resultado es 2,17 y va a contener 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver el caso. ¿Qué pasa si es mayor a 5? Dice, si la cifra que se omite es mayor a 5, se aumenta una unidad al dígito precedente. ¿De acuerdo? Bien.
Acá indica que debo redondear a dos cifras significativas el siguiente valor. 5,384. ¿De acuerdo? Vengo y me posiciono en el 4, que es el último. ¿Sí? Y lo aplico. 4 es menor a 5. Sí. 4 Sí. menor. Ok, entonces el precedente mantiene su valor. ¿De acuerdo? Ok, entonces me va a quedar 5,38. Hasta ahí. Estamos acá. ¿De acuerdo? El 4 lo redondeo. ¿De acuerdo? Voy a redondear el número 4. Es menor a 5. Entonces, aplicando la primera regla, el 8 se mantiene intacto. Pero todavía tengo 3 cifras significativas. Necesito 2. Entonces, voy a continuar redondeando. Me olvido del 4 y me va a quedar 5,38. Estamos en esta parte. Entonces vengo y aplico ya la segunda regla. 8 es mayor a 5. Sí, sí es mayor. Entonces el número precedente incrementa un dígito. Y el redondeo va a quedar en 5,4. Y este sí ya contiene dos cifras significativas. ¿De acuerdo? ¿Alguien se perdió por acá? ¿O está claro? Quedó claro. Todo Ok, claro. bien. ¿Será El que me siguiente. pueden explicar, por favor? Es que mi internet se puso mal y no llegué a entender muy bien a lo último, se volvió a conectar. Porfa. Ya. Tenemos el valor de 5,384. Ese valor nos piden redondearlo a dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Quiere decir de que yo voy a tener que redondear 2 veces. Vengo y me posiciono en el último dígito y aplico la primera regla. 5 es menor a 4, sí es menor a 4. Entonces el número precedente, el 8, se va a mantener intacto. Y el valor redondeado, o sea, el primer redondeo, me va a quedar en 5,38. ¿Sí? El 4 ya no existe. Sigo redondeando y ya voy a tener que usar la segunda regla, que es la que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa si el valor es mayor a 5? 8 es mayor a 5, sí es mayor a 5. Entonces, como es mayor a 5, el dígito precedente va a aumentar un dígito. Sí, va a redondear al superior. Entonces, el 5,38 redondeado con la segunda regla va a quedar en 5,4 y este sí ya va a contener las dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pasamos al siguiente ejemplo. Este está más fácil. 2,168. Sí. Nos piden redondear. Bueno, aquí pide redondear a 3, pero yo lo estoy exagerando. O bueno, para el ejemplo lo estoy exagerando. A dos cifras significativas. Quiere decir que voy a hacer 2 redondeos. ¿De acuerdo? Si yo hago 2 redondeos, vengo y me posiciono en el último valor y aplico la segunda regla. 8 es mayor a 5, sí es mayor a 5. Entonces, el precedente, el valor 6, va a incrementar un dígito. Se va a ir a 7. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener 2,167. Ah, perdón, 2,17.
¿De acuerdo? Esto está mal. Voy a tener 2,17. Sigo aplicando la segunda regla y digo, 7 es mayor a 5, sí es mayor a 5. ¿Cómo es mayor a 5? El dígito precedente, el 1, va a incrementar un valor o un dígito y va a quedar en 2,2. Este es mi resultado final, ¿de acuerdo? Para redondear a 3 cifras significativas o a 2 cifras significativas, perdón. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ok. Un momento, por favor, voy a dejar de compartir. Ok, todos pueden ver. Sí. Ok, Sí. gracias. Bien, vamos a la siguiente regla. Ya vimos el caso de qué pasa si es menor a 5, qué pasa si es mayor a 5. Ahora vamos a ver qué pasa si es 5. ¿Ok? Ok. Bien. Dice, si la cifra que se omite es igual a 5 y no seguido de dígitos, quiere decir de que no hay ningún otro valor después, se deja el dígito precedente sin cambiar si es par y se aumenta una unidad si es impar. ¿De acuerdo? Bien, vamos al caso. ¿Qué dice el ejemplo? Debo redondear a 4 cifras significativas el siguiente valor, 1,0365. ¿De acuerdo? Entonces vengo y me posiciono. El último valor es 5. ¿De acuerdo? Y dice, es 5 y no es seguido de ningún dígito. No hay ningún dígito atrás de él. ¿De acuerdo? Si el dígito precedente es par, no se lo cambia. 6 es par o impar. Par. Par. Entonces el redondeo simplemente consiste en eliminar el número 5. Marcador acá.
¿De acuerdo? Estamos acá. ¿De acuerdo? Debo redondear a 4. Entonces 5. Este valor. ¿De acuerdo? Este Sí. valor me dice, me debo fijar en el precedente, en el número anterior, y fijarme si es par o impar. Si es par no aumenta, si es impar va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, mi resultado final va a ser 1,036. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente ejercicio me pide redondear a 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? El siguiente valor 0,3275. 0,3275. ¿De acuerdo? Y me pide 3 cifras significativas. Ahora, cuidado. Aquí el 0 no cuenta como cifra significativa. Quiere decir de que yo no debo redondear así. ¿De acuerdo? Las 3 cifras significativas. Control Z, pues. Sí, las 3 cifras significativas van a estar acá. El 0 no va a contar. ¿De acuerdo? Entonces vengo y me posiciono en el número 5 y aplico la regla. Me fijo en el precedente si es par o impar. En este caso, el número 7 es un valor par o impar. 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 Entonces la regla me dice que este debe aumentar un dígito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces el valor redondeado a 3 cifras significativas va a ser 0,328. ¿De acuerdo? Exacto. Bien. Siempre recuerden, estas son sus 3 cifras significativas. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a la siguiente regla. Dice, si la cifra que se omite es igual a 5 y está seguido a cualquier dígito diferente de 0, se aumenta una unidad al dígito precedente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Si la cifra que se omite es igual a 5 y está seguido de cualquier dígito diferente de 0, se aumenta una unidad al dígito precedente. Bien. Vamos a borrar este bingo. Ok, estamos acá. Debo redondear este valor de 7,751 a 2 cifras significativas. ¿De acuerdo? Aquí puedo usar 2 reglas o simplemente puedo usar la última. ¿De acuerdo? Si yo usara la primera, ¿sí? Si yo usara la primera y la tercera, no habría ningún problema. O puedo usar la última, que es básicamente un resumen de las 2 anteriores. Me pasé. ¿De acuerdo? Entonces vengo y me posiciono, dice. Como ven, casi todo gira alrededor del número 5, ¿sí? Como les comenté. Este es básicamente el pivote. Bien. Dice.
Tengo el valor de 5, que está seguido a un dígito que es diferente de 0. Se está refiriendo al 1. ¿Sí? ¿Todos me siguen acá? Sí, sí. Ok. ¿El 1 es diferente de 0? Sí es diferente. Entonces, el dígito precedente a 1, ¿sí? Perdón, precedente a 5, incrementa su valor. ¿De acuerdo? El dígito redondeado va a ser de 7,8. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Ahora, ¿cómo sería con la regla anterior? ¿Sí? Olvídense un rato de esta. Hagamos lo que vimos al principio. Olvidémonos un momento del 5. Vámonos al último dígito. 1 es menor a 5. Sí es menor, ¿no es cierto? Entonces, el dígito precedente no aumentaba. ¿Se acuerdan? Sí, La primera regla. Bien. Entonces, me olvido del 1 y me quedo con el 7,751. Y dice 5. Ya estoy acá. Entonces me voy a la tercera regla, dice. Y me fijo si el número precedente es par o impar. Si era par no cambiaba, pero si era impar incrementaban, ¿se acuerdan? Bien, estoy en el 5. El dígito precedente, que es 7, ¿es par o impar? Es impar. Entonces incrementaba un número. Quedaba en 7,8. ¿De acuerdo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Me pide redondear el siguiente valor a 3 cifras significativas. Me observo el valor, ok. No hay ningún 0 a la izquierda de la coma, ¿de acuerdo? Entonces yo debo empezar a contar 1, 2, 3. Por ahí debe estar. ¿Sí? Mi resultado va a ser 3, algo. ¿De acuerdo? Ni 0 ni nada. 3, algo. Eso es lo que sé, es lo que puedo visualizar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vengo y digo, aplico la última regla de redondeo. Y en este caso, me posiciono en el 5. ¿Sí? Y digo, ¿el 5 está con un valor diferente de 0? No, no es diferente de 0, es 0. ¿Sí? ¿Se fijan? Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy usando el 5 de pivote. ¿De acuerdo? Si la cifra que se omite, la que quiero omitir, es esta, es igual a 5, ¿sí? Y el dígito y el siguiente dígito es diferente de 0, se aumenta un valor. ¿De acuerdo? Pero en este caso 5 está seguido por un número de 0.
¿Se fijan? Entonces, el dígito precedente va a incrementar un número a su valor. Fácil. 3,28. 3,28 va a incrementar un dígito. Ah, no, perdón. En este caso, el borrador. Ya. 3,28. No, está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un número que es 0, entonces él incrementa su valor a 3,29. Y 3,29 contiene 1, 2, 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda acá? Disculpe, ¿por qué aumenta si el 5 sigue un 0? Bien, bien. Este error lo vimos igual el año pasado, ¿sí? El texto está mal, el resultado está mal. Buena la observación. No cumple la regla, ¿sí? No cumple la regla. Ya sea por la número 4 o por o la regla número 5. Por cualquiera de las dos no va a cumplir. Entonces el valor no sería este, ¿sí? 3,29 está mal. Que no pillo es un lapicero por acá para escribir, pero bueno. El resultado correcto no es este. No es 3,29, es 3,28. Y va a contener 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Si se fijan, si aplicamos esta regla, el precedente es par o impar. Par. Par. Si es par no cambia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ninguna de las dos reglas cumple. Bien. Buena la observación del compañero. Parece que va a ser ingeniero. Ok. Sigamos ahora con notación científica. Básicamente notación científica, desde mi punto de vista, y todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? De cifras significativas y de reglas de redondeo, es básicamente hacernos más sencilla la vida. ¿De acuerdo? Ustedes, que en un futuro espero que todos ingresen a la universidad. Vamos, ustedes, sobre todo ustedes van a manejar en diseño, ya sea que diseñen software, programas, no sé qué, valores muy pequeños, ¿de acuerdo? Muy pequeños o muy grandes, ¿sí? Ya sea en capacidad de almacenamiento. Yo sé que ahora es sencillo decir 1 giga, pero 1 giga son 1028 megas.
¿sí? ¿Qué es más o 1 millón de bytes? ¿Qué es más sencillo decir? ¿1 giga o 1 millón de bytes? Giga. 1 giga. Entonces, ustedes con conocimiento o sin conocimiento y han aplicado dos cosas de las que estamos viendo, ¿sí? Y han aplicado redondeo, ¿sí? Y han aplicado notación científica, tal vez sin conocerlo. Y los que vayan a trabajar haciendo diseño, ¿no? Qué sé yo, por aquí. Por ahí aquí hay algún genio que va, e incluso va a reducir el tamaño de algún procesador. Y ellos van a manejar eh, resistencia, capacitores, difusores, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Y ellos van a manejar, o aquí el que va a diseñar, va a tener que manejar milivoltios, ¿sí? 1 millonésima parte de un voltio. Entonces ya está usando notación científica. Ya está usando, ¿sí? Prefijo que ya vamos a ver, ¿sí? En un ratito más. Por acá, ¿sí? Ya va a usar esto. Milivoltios. La milésima parte de algo, ¿sí? Entonces, ok, estamos acá. Entonces ya están usando notación científica, ya están usando algo básico que lo van a aplicar en su vida diaria, ¿de acuerdo? O sea, ya para ustedes esto va a ser el pan de todos los días, si quieren verlo, ¿de acuerdo? Por eso es importante conocerlo bien. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La notación científica básicamente es un sistema que permite expresar cualquier cantidad como un producto entre un número entre el 1 y el 10 multiplicado por una potencia de base 10 y de exponente entero. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y dice, la notación científica también permite trabajar con números muy grandes, ¿sí? O números muy pequeños, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuánto es este valor en rojo? Se, Trillones. 123.000.450.000. No, 123.450 millones. correcto. Ah, esa. 123.450 millones. ¿De acuerdo? Esto de por sí tiene 3, 6, 9, 12 dígitos. ¿De acuerdo? 12 dígitos. Ahora imagínense ustedes trabajando todos los días diciendo 123.450 millones más 125.450 millones. Se van a volver locos.
¿De acuerdo? O valores muy pequeños. Sí, fíjense esta chorrera de decimales. 3, 6, 9, igual tiene 12 dígitos. Ustedes se ven trabajando todos los días diciendo, sumame 0,000212 más 0,0. Imposible, ¿esto es cierto? Pero no es imposible. Tedioso, aburrido. O sea, de por sí es una ciencia complicada como para complicarse más con esto o trabajar con estos dígitos. ¿De acuerdo? Para eso siempre van a tener a la confiable notación científica y transformar valores extremadamente con valores más amigables, más amistosos, si quieren verlo. ¿De acuerdo? Bien. Como última referencia dice, esta notación utiliza potencias de base 10, ¿de acuerdo? Si recuerdan la clase de ayer, no es lo mismo potencia de base 10 que elevado a, ¿de acuerdo? Dice, esta notación utiliza potencia de base 10 para señalar la posición de la coma o punto decimal sin tener que manejar una gran cantidad de ceros. Sencillo. Bien. Y acá nos da, o nos está indicando, básicamente el resumen. El valor de A va a ser un valor entre 1 y 10. ¿Sí? Seguido por la potencia de 10 o la base 10. ¿Sí? Y un exponente entero. Ahora, acá lo único que ustedes van a ver, o lo que pueden apreciar, que el n entero, ¿sí? La potencia de, o sea, la base de 10 es inalterable, pero la potencia o el elevado a n, ¿sí? O la potencia de n, no está mal llamado potencia, el exponente n va a ser un número entero, pero no especifica, y aquí esto es válido, cuando hable de valores muy grandes, van a ser positivos, ¿sí? O cuando me esté refiriendo a fracciones o a decimales, ¿sí? El exponente va a ser negativo. Entonces, n, ¿sí? Va a demandar la cantidad de ceros que va a contener la coma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Chipea a alguien? Creo que no, ¿no? Creo que ustedes sí han ¿Se entendió? se entendido. Sí, ustedes cumplieron. ¿Tuvieron alguna clase este, virtual el año pasado? Creo que no, ¿no? ¿Alguna Sí, suspensión por la pandemia? sí. Bueno, pero parece que entendieron algo. Ok. En el paro se pasó virtual. El paro, 36 días no fueron mucho. Porque el año pasado yo
tuve alumnos que venían de la gestión 2019 o la 2020, claro, la gestión 2020, donde por decreto les regalaron el año y creyeron de que si pasaban no deberían haber aprendido. Entonces tuve bastante No frego eso. contratiempos en esta parte porque no lo aprendieron, no lo habían visto. Bien, eso como detalle de color. Sí, por el paro. Ok, vamos entrando entonces un poco en materia. Creo que todos lo ven. Ok, dice, números grandes. Debemos correr la coma hacia la izquierda hasta que quede un número mayor o igual a 1 y menor a 10. El exponente del 10 es positivo. Bien. Vámonos a la expresión a por 10 elevado a n. ¿De acuerdo? A por 10 elevado a n. Vamos a borrar un poquito acá. Acá hay un término que no hemos mencionado hasta ahora. ¿Alguien ve acá una coma en estos valores de acá? No hay, No, No, no hay. no. Bien. Entonces, ¿de qué coma me está hablando cuando menciona números grandes? Creo que todos los números llevan una coma al final. Los números enteros. Correcto. Si yo quisiera nombrar y colocar decimales a este valor, tomemos el ejemplo de 500, ¿sí? 500 debería estar debería decirse que es 500,0. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo Sí, mismo. es lo mismo. Entonces, esta de acá es la famosa coma de la cual se menciona, imaginaria, en valores grandes, ¿de acuerdo? Vámonos al otro caso. Cuando hable de 1200, ¿sí? Cuando hable de 1200, es 1200,0. ¿De acuerdo? Ahí está la coma. No es una coma imaginaria, pero me va a servir para recorrer, ¿sí? Y cuando yo lo recorra, voy a tener el valor del exponente. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Ok. Entonces, vámonos al ejemplo. 500. ¿Sí? Debe usar notación científica
¿sí? Y 500 debo recorrer la coma hasta tener un valor entre 1 o mayor a 1 o mayor o igual a 1, ¿sí? Y menor a 10, ¿de acuerdo? Eso es lo que debo tener acá. Entonces, 5 es mayor o igual a 1 y menor a 10, ¿sí? Y debo recorrer la coma imaginaria 1, 1 y 2 posiciones. Entonces, el valor de 500 expresado en notación científica es 5 por 10, que es la base, ¿sí? Elevado a 2. 2 es la cantidad de posiciones que recorrió la coma, ¿sí? 10 es la base, ¿de acuerdo? Y este es el número. Vamos con el siguiente ejemplo. 1200, ¿sí? Tiene que ser un número mayor o igual a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Entonces, debo recorrer la coma. 1, 2, 3, ¿sí? Ahora voy a tener 1,2, que sigue siendo mayor o igual a 10, perdón, mayor o igual a 1. 1,2 es mayor o igual a 1 y menor a 10. Cumplo por la base de 10, ¿sí? Y 3 es la cantidad de posiciones en las cuales se ha movido la coma imaginaria. ¿De acuerdo? No hay mucho misterio. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, esta es pregunta de examen, jóvenes. Ya se las voy adelantando. Yo siempre soy buena gente. Yo no quiero que nadie se aplace. Quiero que todo el mundo entre a la universidad. Y ya les voy adelantando. Esta es pregunta de examen. ¿Y cuál es la pregunta? Ustedes lo que van a tener, ¿sí? Van a tener uno o dos valores de estos, ya sea o números grandes o números pequeños, y van a tener que realizar una pequeña suma o resta. ¿De acuerdo? Y lo que van a tener, por ejemplo, a ver si esto me permite. Entonces lo que ustedes van a tener la pregunta. ¿Cuál es el resultado final de la suma de los siguientes valores? Y les voy a poner 600 más 500 o 300. Vamos a hacerlo más sencillo. Así de sencillos son. No se asusten. Y no crean que es mentira. Y el resultado va a ser inciso A, inciso B, inciso C. Ahí dejaron de ver, ¿no? Ahí. Todos siguen viendo, ¿no? Así es. Ok. Sí, Licenciado. Aquí, por ejemplo, yo les voy a colocar que es 900. Oh, perdón. 9 o 90,90
por 10. Imagínense que es al cuadrado. Si se puede, creo que no se puede acá. No. Bueno, se los voy a colocar así. Imagínense que esto es al cuadrado, ¿de acuerdo? O elevado a la 2. Y les voy a Ya. colocar 9 por 10 elevado al cubo. O 0,9 por 10 elevado a la menos 2. O inciso D, NA. Así de sencillo es su examen, jóvenes. Bueno, similar. Yo creo que ninguno. Ninguno de las anteriores. Ahora, si quieren lo habría colocado así, ¿no? Para confundirlos más, digamos. Inciso B. Ahora, si se fijan, esta es la clase de exámenes que va a haber. O respuestas muy obvias, o una respuesta correcta y las demás totalmente absurdas, así absurdas, como les comentaba, creo que era las que les comentaba a ustedes ayer, ¿no? Así es. ¿No? O todas muy similares, ¿de acuerdo? Ahora yo para revolverlos más, o para hacer más malo, hubiera colocado así, y les hubiera colocado 9 por 10 a la menos 3. Todos son muy similares, ¿no? La diferencia entre ellos es muy pequeña, pero el que entendió y aprendió, o sea, ni siquiera deben sacar un lápiz y papel y ponerse a sumar. ¿Se dan cuenta? Está claro cuál es. Directamente una simple suma mental y ya tienen una respuesta adentro. Si no estoy mal, son 10 preguntas y vale el 25%. O sea, física es el 25%, digamos. Pues son 4 materias, ¿no? Sí, son 4 materias, el 25%. Sí. Así de sencillo son sus exámenes, jóvenes. Así. Y no estoy exagerando. Sería la respuesta del inciso B, ¿no? Sí, Sí, Porque la otra nada que ver al caso. Claro, La inciso C es La muy B sería la absurda. más coherente. claro. O sea, en este caso, esta es la respuesta correcta. Pero Sí. ya, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Esta respuesta o esta posible respuesta es muy parecida. ¿De acuerdo? Demasiado. Es muy parecida. Ahora, fíjense, si yo les coloco así, la respuesta puede estar ahí, ¿no? O sea, el que aprendió y entendió y sabe mover, o sabe cómo debe moverse la coma, aquí él solito se puede tumbar, digamos. Así, y no les estoy mintiendo. Hasta en eso se confunden. O sea, uno se las regala la pregunta y si no lo vieron, no lo entendieron, no preguntaron, no estudiaron, llegan al examen y marcan mal. Así de plano. Mal.
¿De Están acuerdo? fuera. Bien. Así que ya les aviso. Esta operación es pregunta de examen. ¿Sí? O números grandes o números pequeños. Pero es pregunta de examen. Cantado. Listen, ¿puede volver a explicar lo de las comas, por favor? Ya. Dijimos que todos estos valores positivos, números enteros, números grandes y muy grandes, ¿sí? Todos contienen una coma, pero es una coma imaginaria. ¿De acuerdo? No contiene decimales, pero sabemos que ahí está. ¿De acuerdo? Ahí donde está brillando el cursor. ¿Sí? Bien. Como ahí está el cursor, ahí está la coma. Cuando yo desplace esa coma imaginaria para aplicar notación científica en este valor y en el cual yo pueda trabajar, ¿sí? La cantidad de posiciones que recorra la coma va a ser la cantidad o el valor del exponente. ¿De acuerdo? Ahora ese exponente siempre va a ser un número entero, ya sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dijimos que este valor de 500 expresado en notación científica es 5, porque 5 es mayor o igual a 1 y menor a 10, y multiplicado por la base de 10 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué es 2? Porque es la cantidad de posiciones que recorre la coma. La coma imaginaria está ahí donde está el cursor. Una posición, 2 posiciones. ¿De acuerdo? En el siguiente ejemplo es 1200. 1200. Yo lo que voy a tener es el valor de 1,2. ¿Sí? 1,2 es mayor o igual a 1. Sigue siendo mayor o igual a 1, así sea en fracción. ¿Sí? Por la base de 10 elevado al cubo o elevado a la 3. ¿Sí? ¿Por qué 3? Porque es la cantidad de posiciones que está recorriendo la coma. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. Sí, listen. Ok. Ahora. Bien. Y aquí ya es lo mismo, ¿no? Básicamente es lo mismo. Son aplicando la notación científica y siempre, si ustedes dudan, siempre guíense por la fórmula. ¿Sí? La fórmula les va a ayudar a todo. Esta es la fórmula. Siempre que duden, aquí está su solución. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos al caso de números muy pequeños. Ya estamos hablando de fracciones decimales. Claro, está bien, fracciones decimales o fracciones. ¿Sí? Aquí estamos hablando de, siempre son números menores a 1. Y dice, notación científica para números pequeños. Debemos recorrer la coma hacia la derecha hasta que quede un número mayor o igual a 1 y menor a 10. El exponente del 10 es negativo. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, muy similar al anterior. Muy similar, solamente acá aquí no debo imaginar la coma ya existe. ¿Sí? Ahí está la coma. ¿De acuerdo? Y lo que debo hacer es llevar a notación científica ese valor, ¿sí? Hasta que sea mayor o igual a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Bien. Para el primer ejemplo, debo recorrer la coma, ¿sí? Voy y me posiciono en 2, ¿sí? Y la coma está recorriendo un lugar, 2 lugares. ¿De acuerdo? Con la única diferencia de que ahora es negativo. Lisa, disculpe una consulta. Viendo ahí los ejemplos, aplicando la ley de redondeo, ¿cuántos decimales tiene que tener normalmente? Ya. Acá hay un detalle que tal vez no estás considerando. Notación científica significa que vos no estás alterando el valor, ¿sí? En ningún lugar lo estás alterando. Lo estás haciendo más pequeño, pero no estás cambiando. Cuando vos hablas, ¿sí? De... ¿qué era? Vamos a ver, de redondeo, vos lo que estás haciendo, ¿sí? Le estás alterando el valor inicial. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, estamos en redondeo, ¿sí? 5,834. 5,834. Yo lo estoy redondeando a 5,83. Ya le estoy eliminando un valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero redondear al entero? ¿Qué va a pasar acá? 5,834. Si yo lo quiero redondear sin decimales, me va a quedar en 6, ¿correcto? Sí. Ok. En el caso de notación científica, yo no voy a alterar ningún valor, no voy a redondear ningún valor. Yo voy a tomar el valor que se me dé, ¿sí? Y lo voy a expresar simplemente en un modo más pequeño, pero no voy a redondear y no le voy a alterar ningún valor. Ningún valor se va a omitir, se va a eliminar, se va a mantener o va a incrementar, ¿sí? Yo no lo voy a alterar. No sé si está claro. Perfecto, Lisa, muchísimas gracias. Ok. Estamos acá. Ahora, diferente. Es muy rebuscada la pregunta y muy poco probable. No he visto en algún banco de preguntas que exista
O sea, tiene que ser muy mala leche el que formule la pregunta que te diga, que te dé dos valores, que te diga sume el siguiente valor y te dé un número entero y te dé una fracción o uno con decimales, ¿sí? Te pida que hagas un redondeo y que te pida que sean de 3 cifras significativas y que esas 3 cifras significativas la expreses en notación científica. O sea, tiene que ser muy mala leche, digamos. Yo no lo hago. Pero, ¿puede darse el caso? Puede. Pero Bien, gracias por eso. sí. Listen, perdón. Bueno, pueden decirme ingeniero, licenciado, profesor, como ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema. Está bien. Pero es muy poco probable que existan 3 operaciones en una sola pregunta. No lo he visto en ningún banco de preguntas, para ser sincero. Y les recomiendo que se consigan los bancos de preguntas. Creo que en la universidad, por ahí, por la México, por la Centenario, abunda. Sí, se los recomiendo que haga un esfuercito y se lo compren. Es una fotocopia. Sirve de mucho, sobre todo para ir palpando cómo van a ser las preguntas con las que se van a topar. Se los recomiendo, de verdad. Pero no he visto, o sea, simplemente es hacer o redondear o cifra significativa o notación científica, ¿sí? No se van a topar 2 o 3 operaciones en la misma pregunta. ¿De acuerdo? No lo he visto, sinceramente. Pero bueno, siempre puede haber. Siempre es bueno prevenir, ¿no? Por lo menos estar preparado, digamos. Pero si ustedes dominan cada una de las operaciones, es difícil que se confundan, digamos. O sea, tienen que saber qué hacer primero y en qué orden, ¿sí? Y sobre todo, qué les pide. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, pero buena la pregunta, gracias. Y si siguiendo, bueno, vámonos a este valor de acá, que es un poquito más complicado, ¿sí? 0,000043, ¿sí? Debo expresarlo en notación científica, ¿sí? Ahora, 43, este es el único valor, ¿sí? Que es diferente de 0, pero si yo aprendí la regla, este valor debe ser mayor o igual a 1 y menor a 10. O sea que 43 no puede ir. 4,3 puede ir. ¿De acuerdo? O debe ir. 4,3 mayor o igual a 1, menor a 10. Bien. Tiene que quedarse en 4,3. ¿De acuerdo? 4,3. Ahora, lo que debo conocer o lo siguiente que debo responderme es cuántas posiciones va a viajar la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones, ¿sí? En negativo. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Queda claro, Licen. Ok. Ahora, vámonos al siguiente. Es muy similar, ¿sí? Un número extremadamente pequeño, 0,000. Aquí viene tal vez lo más complicadito. 4038. Ok.
Ok. ¿Hasta dónde debe viajar la coma? ¿Al 4, al 0, al 3, al 8? Al 4. Al 4. Hasta el 4. Bien. ¿Por qué hasta el 4? Porque 4,038 sigue siendo mayor a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. No puedo colocar 40,38. ¿Se fijan? No se puede. No se debe, en realidad, porque ya infringe la regla. ¿De acuerdo? 4,038. Y la coma va a viajar 3. Licenciado, Sí. disculpe, por favor, ¿puede volver a explicar eso? ¿Por qué la coma debe ponerse ahí en el 4? Bien. Volvamos a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Me dice que el valor debe ser un número que sea mayor o igual a 1, pero menor a 10. ¿De acuerdo? Sí, Puede ser, ya está claro. bien, Gracias. puede ser 1,009 hasta 9,009, si quieren verlo. ¿Sí? Pero siempre debe estar entre 1 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito. Bien. Aquí en este caso la coma va a viajar 3, 6, 9, 10 posiciones. ¿De acuerdo? Ahí va a viajar la coma. 4,038. 4,038. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviera más dígitos acá atrás, igual se los tienen que anotar. Porque esto es notación científica, no es redondeo. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo valor expresado en notación científica es 4,038 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Mucho cuidado con el exponente. Siempre es menos. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Bien. Se me ha pedido que la clase sea hasta 5 minutos antes de las 10. 4 minutos antes de las 10 para que su próximo profesor se organice. ¿De acuerdo? Quedamos acá. Mañana ya terminamos de ver, bueno, lo poquito que nos queda de... Esto es básicamente lo mismo, ¿no? Es la versión inversa. Que Chao, no- disculpe, ¿podemos ir rellenando el cuestionario? el cuestionario, el que está en la plataforma. Sí. Ya. El cuestionario, en realidad, por lo que nos han explicado, ha variado un poco la plataforma de lo que es el año pasado. Al final de esta unidad, se va a tomar como un mini examen, como les comenté. Son 10 preguntas y van a tener como 5 minutos. Si tomas ese mini examen, si te sentís capacitado en responderlas todo, adelante, ¿no? Pero lo que no hemos visto es esta parte de potencia, ¿sí?
raíces y prefijos y submúltiplos. O sea, si los has visto y te sentís en la capacidad, adelante. No tiene ninguna penalidad, no te vas a aplazar, no, o sea, no es que no vas a poder seguir a la siguiente clase, no va a pasar nada. Es una autoevaluación que cada estudiante debe hacerse para saber cuánto asimiló de la materia o de la unidad en sí. ¿De acuerdo? Ningún problema. Muchas gracias. Ok. Ah, bien, entonces vamos a seguir mañana. Vamos a ver lo que es potencia. ¿Sí? Raíces y prefijos de múltiplos y submúltiplos. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Ok, a ustedes dejo de compartir. Se cuidan, jóvenes. Los espero mañana. Listo, Licen, nos vemos mañana. Hasta luego, Hasta Lisen. mañana.